todo comenzaría mostrándonos a Norman, llegando a festejar el Día de Acción de Gracias con Harry, y vemos que Norman conoce a Mary Jane, y vemos que Norman comienza a observar a Mary Jane incomodándola, después vemos que la tía May pregunta por Peter, entonces vemos que Peter llega y hace ruido, entonces todos van a ver, y vemos que notan que no hay nada, entonces todos se van, y entonces vemos que Norman comienza a sospechar sobre Peter, buscando algo que lo delatara. Después vemos que Peter llega y vemos que saluda a todos, y vemos que comienzan a festejar, y vemos que Norman ve que Peter tiene una cortada igual a la del Hombre Araña, entonces Norman se sorprende y se va, entonces Harry lo intenta detener, pero vemos que Norman le dice a Harry que deje a Mary Jane porque solo es una interesada. Después vemos que Mary Jane se molesta por lo que dijo Norman y se va. Y vemos que todo se arruinó. En esa misma noche vemos que Norman está hablando con la conciencia del duende, y vemos que Norman no quiere lastimar a Peter, entonces vemos que el duende le dice que primero hay que atacar a su corazón. Después vemos a la tía May rezando, pero de repente vemos que hay una explosión, y vemos que aparece el duende verde, y vemos que la tía May se aterroriza y se desmaya, y vemos que ha comenzado la venganza del duende. Después vemos que la tía May es hospitalizada, y vemos que no para de repetir la palabra duende, y vemos que Peter se preocupa por la tía May. Al otro día vemos que Mary Jane llega a ver a la tía May, y vemos que Peter y Mary Jane comienzan a platicar, y vemos que Mary Jane le confiesa a Peter que ella está enamorada del Hombre Araña, entonces Peter le contesta que lo conoce un poco, entonces Mary Jane le dice que si le ha preguntado por ella, entonces vemos que Peter dice que el Hombre Araña quería saber qué piensa de Mary Jane, entonces Peter comienza a decir lo que piensa y siente por Mary Jane, y vemos que Mary Jane se conmueve y toma la mano de Peter, y vemos que ellos se comienzan a enamorar, pero de repente vemos que llega Harry y ve a Mary Jane y Peter, tomados de la mano. Después vemos que Norman se encuentra hablando con la conciencia del duende, y vemos que el duende comienza a tomar el control de Norman. Después vemos que Harry llega a ver a su padre, pero escucha muchas risas, entonces vemos que Harry se encuentra con su padre, y vemos que Harry le dice a Norman de que tenía razón sobre Mary Jane, y que ella ahora ama a Peter, entonces vemos que Norman contesta que va a rectificar ciertas injusticias, y vemos que Norman comienza a apoyar a su hijo. Después vemos que Peter está en el hospital con la tía May, y vemos que la tía May le dice a Peter que necesita abrir más su corazón y sus sentimientos con Mary Jane, y vemos que Peter ama a Mary Jane, y vemos que la tía May le dice a Peter que es muy misterioso, entonces esto hace entrar en razón a Peter, y vemos que Peter le dice a la tía May que irá a buscar a Mary Jane. Después vemos que Peter se comienza a columpiar hacia el departamento de Mary Jane, para decirle lo que siente. Después vemos que Peter llega y ve que la ventana del departamento de Mary Jane está destrozada, pero de repente vemos que Peter recibe un fuerte golpe, que lo estampa contra el departamento, pero vemos que Peter rápido se levanta, y escucha el grito de Mary Jane, pero de repente cae una calabaza del duende que explota, y hace que Peter caiga, pero rápido Peter se columpea y comienza a seguir al duende, y vemos que el duende llega hasta un puente, donde vemos que deja a Mary Jane, y vemos que comienza a atacar al Hombre Araña, y vemos que el duende le da un fuerte golpe al Hombre Araña que lo hace caer, y estamparse con un auto, entonces vemos que duende se dirige hacia un teleférico, y vemos que corta el cable. Después vemos que el Hombre Araña se levanta y ve que el duende está sosteniendo un teleférico, y también a Mary Jane, entonces el Hombre Araña se acerca, y vemos que el duende le dice que decida a quién salvar, entonces vemos que el duende suelta a Mary Jane y al teleférico, entonces vemos que el Hombre Araña rápido se lanza y atrapa a Mary Jane y al teleférico, entonces vemos que el Hombre Araña resiste el peso del teleférico, y vemos que Mary Jane está asustada, pero de repente vemos que el Hombre Araña recibe un golpe del duende, y esto ocasiona que Mary Jane caiga, pero rápido vemos que se sostiene de una parte del teleférico, y vemos que el duende está a punto de acabar con el Hombre Araña, pero vemos que la gente del puente le comienzan a lanzar cosas al duende, entonces vemos que el Hombre Araña aprovecha esto y deja el teleférico encima de una lancha de rescate, entonces vemos que todos festejan, pero de repente vemos que el duende toma al Hombre Araña y se lo lleva entonces vemos que el duende estrella al Hombre Araña en un terreno baldío, entonces
vemos que el hombre araña trata de estabilizarse, pero vemos que cae aturdido, pero de repente vemos que cae una calabaza que explota enfrente de Peter, y vemos que Peter termina muy lastimado, entonces vemos que llega el duende, y vemos que comienza a golpear brutalmente al hombre araña, y vemos que el hombre araña apenas si se puede defender, entonces vemos que duende le da un fuerte golpe, y lo estampa contra la pared, entonces vemos que el hombre araña intenta lanzar una telaraña, pero vemos que el duende se lo impide, y vemos que el duende le dice que él acabará con todos sus seres queridos, y que hará sufrir mucho a Mary Jane, entonces vemos que el duende intenta acabar con el hombre araña, pero vemos que el hombre araña resiste, y comienza a golpear al duende, y vemos que el hombre araña le tira una pared encima al duende, después vemos que el duende se levanta aturdido, pero de repente lo estampa contra la pared, y vemos que el hombre araña golpea fuertemente al duende. Entonces vemos que el duende le dice a Peter que se detenga, y vemos que el duende se quita la máscara, y vemos que Peter se da cuenta que es Norman Osborn, y vemos que Norman le pide ayuda a Peter, pero Peter le dice que el duende acabó con las personas del balcón, y que casi acaba con la tía May y Mary Jane. Pero vemos que Norman dice que el duende lo controla, y que él no tiene nada que ver, y vemos que Norman le dice a Peter que él es como un hijo para él, pero Peter le contesta que su padre era Ben Parker, entonces Norman le contesta buen viaje hombre araña. Y de repente vemos que el planeador intenta acabar con Peter, pero Peter rápido lo esquiva, pero vemos que Norman no, y Norman termina clavado en la pared, y vemos que Norman solo dice, algún día regresaré. Y entonces vemos que Norman Osborn muere. Y después vemos que Peter deja el cuerpo de Norman en su mansión, pero vemos que Harry se da cuenta, y le intenta disparar al hombre araña, pero vemos que no lo logra. Al otro día vemos el funeral de Norman Osborn, y vemos que Harry le dice a Peter, que buscará venganza contra el hombre araña, y vemos que Harry ahora estará solo. Después vemos que Peter visita la tumba del tío Ben, y vemos que Mary Jane se acerca y lo consuela, pero vemos le dice a Peter que solo pensaba en él, y vemos que Mary Jane le revela que ahora lo ama a él, y vemos que se dan un beso, y vemos que ahora Peter tiene lo que siempre había querido, pero vemos que Peter le dice a Mary Jane que no pueden estar juntos, y vemos que Peter la rechaza, para no ponerla en riesgo, y vemos que Peter está dispuesto a estar solo, para no arriesgar todo lo que ama. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vaya, vaya. Ahora que hay muchos héroes en Nueva York, tendremos que estar bastante pendientes con eso. Claro, señor Fisk, pero ¿cómo acabaremos con todos ellos? Ya tengo personas trabajando en eso. Hammerhead se encargará del hombre araña. Y yo me encargaré de esta persona. ¿Quién es el señor? Le dicen el hombre sin miedo. Él es responsable de acabar con varias personas de mi organización. Pero ya verás que pronto va a caer.